Aceptar que la muerte es parte de la vida, que aceptar que la ausencia de un ser querido o la misma nuestra es parte de esto, ¿me entiendes?, de este camino. No se habla de la muerte. ¿Y por qué? Por miedo. No te olvides, y el miedo muchas veces nos genera ansiedad y preferimos entrar en negación o evitación. No, ¿para qué vamos a hablar de eso? Hablemos de la vida. Hija, la muerte es parte de la vida. Entonces, cuando fuimos al velorio de esta chica, ¿me entiendes?, nadie lloraba. Y más bien al contrario, era un regocijo. Y precisamente cuando fue la misa de cuerpo presente, dijeron lo mismo. Yo dije, ahí empecé, 20 años, ¿me entiendes? Aquí hay algo más de lo que me han enseñado desde chica, que hay que tenerle miedo a tal, y que la vida se acaba con la muerte. Es la misma situación dolorosa, Gisela, pero si la trabajas desde la sabiduría, desde la conciencia, desde el amor, no desde el miedo, desde la negación como es el tabú, ¿no es cierto? Entonces fíjate cómo es inclusive hasta más reconfortante. En realidad la tanatología es nueva, relativamente nueva, tiene alrededor de unos 50 años en el mundo mismo, pero ahora se ha dedicado ¿a qué? Al acompañamiento del proceso del duelo. Pero no solamente en una pérdida o un duelo por la muerte de un ser querido, sino también por la pérdida, por ejemplo, de la salud. Cremar al difunto, ¿me entiendes?, poner las cenizas ahí y plantas un árbol. Entonces ahí estás trascendiendo. Sí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué no pensar así y no pensar que la muerte no es el final de nada? Al final de cuentas, ¿quién conoce qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es la muerte entonces? Conceptualicemos. Lo que hacen los médicos y las enfermeras usualmente se llenan de mecanismos de defensa, de negación, evitación y represión, y ante el mundo se ven insensibles, pero ellos están destrozados. ¿Me entiendes? Entonces, los tanatólogos trabajamos en esas personas precisamente para que resignifiquen lo que es la vida y la muerte, y también aprendan a lidiar con ese dolor con los seres queridos del enfermo. El año 2001, una inesperada noticia impactó mi vida. Le detectaron un cáncer terminal a mi madre. No lo acepté. No creí en ese diagnóstico y busqué otras opciones de diagnóstico que terminaron ratificando la enfermedad terminal de mi madre. No me rendí. Hicimos un sacrificio en la familia y la llevamos al extranjero. 2 años después, luego del clásico padecimiento de las quimioterapias, luego del dolor, del sufrimiento físico, de la multiplicación de los tumores en su cuerpo, finalmente ella descansó. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historia. Hoy vamos a conversar sobre el duelo. Por ese motivo hice la introducción contando un pequeño pasaje de mi vida. Estoy con una persona que conoce este tema, estoy con una persona que escucha, con una persona que ha aprendido no solamente a escuchar historias, sino también a contribuir en apaciguar estos estados que toda persona vive. Estoy con Tatiana Mercado. ¿Qué tal, Tatiana? Bienvenida aquí a La Máquina de Escribir. Gracias, Gisela. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y gracias por tomarme en cuenta. No, por favor. Mira, yo súper sorprendida porque no sabía que existía una rama en la psicología y creo que en la medicina forense en general, ¿no es cierto? Estuve un poquito indagando. Exactamente. No, la tanatología. A ver, quiero escuchar. Bien, en realidad la tanatología es nueva, relativamente nueva, tiene alrededor de unos 50 años en el mundo mismo, pero con ese nombre, porque de alguna u otra forma siempre se ha aplicado, ¿verdad? Más que todo en estas personas cuidadoras primarias
en el caso del duelo de un enfermo terminal, por ejemplo, ¿no? Los enfermeros de alguna u otra forma son tanatólogos, sí. Entonces, como ciencia tal, hace como unos 50 años, ¿no? Sí. Que en realidad al principio se decía que era una ciencia que estudiaba la muerte. Ya. Pero Sí, leí eso. Exacto, pero ahí suena también como algo, una rama de la medicina forense que nació como tal, ¿no? Pero ahora se ha dedicado ¿a qué? Al acompañamiento del proceso del duelo. Ya. Pero no solamente en una pérdida o un duelo por la muerte de un ser querido, sino también por la pérdida, por ejemplo, de la salud, cuando te diagnostican con una enfermedad terminal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vas a afrontar psicológicamente, emocionalmente, esa nueva realidad en la cual vos tienes que vivir? Es realmente muy importante. Cuando empecé el programa, yo hice referencia a un episodio, porque todos vivimos esta circunstancia, ¿no? Todas las personas, más temprano que tarde, se vive, ¿no? Tal cual. Tatiana, yo conté la historia de mi caso, ¿no? Resulta que el año 2001 a mi madre le detectan un cáncer terminal. Entonces, yo no acepté. Yo dije, se han equivocado, no, esto no puede ser. Etapa de negación. Correcto, tal cual. Luego busqué otros diagnósticos, ¿no? Ratificaron el diagnóstico, era una enfermedad terminal, no me convencí. Toda mi familia nos reunimos, hicimos un esfuerzo, la sacamos fuera, mi mamá, del país. Exacto. 2 años después, Tatiana, después de todo el padecimiento que esa enfermedad implica, genera, sí. No vale decir las quimioterapias y su sufrimiento, todo, ¿no? Ella se fue. Entonces, son 2 años de tu vida prácticamente en que te concentras en ese dolor. La estás cuidando, sabes que se va a ir, pero tenés que cuidarla, la acompañás hasta que se apaga. ¿Cómo te marca la vida? ¿Cómo es eso? Yo lo he vivido, pero me gustaría, ¿cuál es la concepción, los conceptos que se manejan sobre estas circunstancias? Fíjate, nosotros decimos sufrí el duelo o mantuve ese dolor, ¿me entiendes? Desde la partida de tu mamá. Pero en realidad, si te das cuenta, el duelo, la pérdida, la sufres desde el día del diagnóstico. Cuando me estás diciendo, Tatiana, yo busqué, primero negué y busqué, obviamente vos y tu familia, entiendo yo, ¿no es cierto?, buscar otras alternativas y estás sufriendo el duelo, ¿no es cierto? El agarrar y estar tenso y pendiente a que sí es otro diagnóstico, albergar inclusive la esperanza de que en algún momento mamá no se va a ir como te habían dicho. Entonces es completamente inclusive traumático todo ese proceso. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque no solamente se enferma aquí la persona diagnosticada, se enferma toda la familia, sí. ¿No es cierto? Entonces nosotros los tanatólogos estamos para eso. ¿Cómo vamos a agarrar y apoyar a ese enfermo terminal y que tenga una muerte digna, pero mientras tanto tenga una calidad de vida a nivel psicológico, emocional? Que eso va a repercutir también en su estado de ánimo. No te olvides que el ser humano es un ente biopsicosocial y espiritual. Entonces, lo biológico se encarga, ¿no es cierto?, los médicos y todo su equipo médico. A nivel social está la familia y su red de apoyo o su red de contención que yo le llamo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la parte espiritual y de la parte psicológica? En la parte espiritual se niega uno, ¿no? Inclusive particularmente también yo he sufrido algo así, ¿me entiendes? Hasta te reniegas de tu Dios, no importa quién se llame, ¿verdad? Y también esa persona también reniega de la vida de Dios. Entonces te desarmas psicológicamente. Entonces, ¿cómo vos roto vas a poder tener la claridad y la capacidad de apoyar a tu enfermo? Entonces ahí estamos nosotros los tanatólogos, para apoyar al enfermo, tenga calidad de vida y una muerte digna, ¿no? Pero también apoyar a la familia. ¿Para qué? Para que en ese proceso también maneje esa culpa, esa impotencia, esa frustración que entiendo yo has debido sí o sí experimentar. Así es. ¿No es cierto? Sí. Ahora, una consulta ahí en ese periodo, sobre todo vinculada en este caso al paciente. En el caso específico de mi madre, un amigo médico me hizo toda una explicación cuando yo acudí deshecha porque ya le detectaron su cáncer terminal. Y me dijo,
Me dijo el médico tu madre necesita saber que se está yendo, ¿no? Es un derecho que tiene tu madre. Y yo me derrumbé, porque en esa época, te estoy hablando del 2001, ¿no? Los cánceres se ocultaban, te debes recordar, ¿no? No se le decía al paciente, los médicos no le decían al paciente, llamaban a la familia y le decían, como fue mi caso, ¿no? El médico nos llamó a nosotros y nos dijo, su mamá tiene un cáncer de este tipo y tienen que darle calidad de vida, no conviene más nada, ¿no? Entonces, no le dijeron a mi madre, oiga, usted tiene cáncer y su cáncer es terminal, ¿no? Entonces este médico me dijo, tienes derecho a saber, debes decir. Y le dije, Tatiana. ¿Y qué crees vos? ¿Qué pasó? Bueno, fueron 2 o 3 días de mucho dolor para ella, porque lo recibió con mucho dolor, ¿no? Porque decía, yo ya los he visto a ustedes grandes, pero mis nietos quisiera verlos crecer. Entonces fue triste, pero el médico tenía razón. No lo sé, vos me lo explicarás ahora más científicamente. Tenía razón porque ella tuvo tiempo para organizarse. Y dijo, quiero esto, quiero así, quiero mis cosas, quiero que pongan aquí esto, quiero... No, dijo lo que quería porque sabía que su tiempo era corto. A eso nos referimos con una muerte digna. Además que menospreciamos, en base a nuestro dolor, menospreciamos la resiliencia en este caso, de tu mamá. No te olvides que mamá tiene más años que vos. Es lo mismo, ¿no? A las personas de la tercera edad les escondemos también sus enfermedades. Son más resilientes que nosotros porque tienen más experiencia de vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Cuando vos le has dicho la verdad, también para vos o tus seres queridos, también ha sido un alivio, porque imagínate esas situaciones tan tristes de querer esconder. Aparte que los papás, vos eres mamá, conocemos a los hijos. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo pienso que tu mamá ya venía dándose cuenta, porque también uno conoce su cuerpo, ya venía a nivel psicológico, no menospreciemos, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra. Esa capacidad que tenemos todas las personas de conocer nuestro cuerpo, algo están dando mal. Y esa incertidumbre es mucho más dolorosa que una verdad. No te olvides, dice la que no existe una mentira piadosa. ¿No es cierto? La mentira es mentira y mientras más rápido la digas va a ser menos dolorosa. Así es. Entonces, el hecho de haber enfrentado ese dolor de tu mami misma y ustedes han empezado a manejar precisamente la pérdida y han empezado a procesar su duelo, que eso es lo que se necesita. Sí. Por eso es que nosotros los psicólogos, por ejemplo, de aquí al siguiente mes yo voy a ir a dar unas charlas a un hospital muy importante aquí en Santa Cruz, pero imagínate quiénes. Voy a dar charlas de tanatología al cuerpo médico y también a los enfermeros, a los administradores, no a los pacientes. ¿Te estás dando cuenta? Porque todo tiene que ser una forma integral. ¿Te estás dando cuenta? Para agarrar y apoyar a esa persona enferma. Pero también te diré que la tanatología no solamente en este caso a los enfermos, ¿no? También trabajamos en cuanto a el divorcio. ¿Cómo vas a enfrentar el duelo? Ahora que estamos, ahora los jóvenes que estábamos diciendo el otro día, ya no tienen casi hijos, ¿verdad? Pero tienen mascotitas. Entonces, fíjate qué importante es, primero, aceptar nuevas realidades, aceptar, eso es importante, aceptar que la muerte es parte de la vida, que aceptar que la ausencia de un ser querido o la misma nuestra es parte de esto, ¿me entiendes?, de este camino. Entonces, y tristemente nos han enseñado o bien hemos asumido que el tema de la muerte debe ser un tabú y no es así. Así, tanto así de que no se habla de la muerte. Mira, Tatiana, yo invito a todo tipo de personas al podcast, a la entrevista. La última que hice fue con un chico joven. Él es artista, músico, baila, todo en el nivel profesional, lleno de vida. Entonces le digo, bueno, filosofemos de la vida, pero luego le digo, ahora hablemos de la muerte, ¿no? Entonces, y claro, y él pone en su Facebook, ¿no? Me preguntaron hasta de la muerte, dice, ¿no? Entonces, no se habla de la muerte. ¿Y por qué? Por miedo.
No te olvides, y el miedo muchas veces nos genera ansiedad y preferimos entrar en negación o evitación. No, ¿para qué vamos a hablar de eso? Hablemos de la vida. Hija, la muerte es parte de la vida. No, yo me acuerdo hace muchos años cuando recién empezaron a ponerse de moda el tema de los camposantos, pero en jardines, vamos a hablar, bueno, no voy a dar nombres. No hay problema. Sí puedo. Van a mi papi y le ofrecen, ¿me entiendes?, terrenos en un que se llama en un cementerio jardín. Y bueno, con mi papá, ok, belleza, compremos. Mi mamá agarró, casi se muere de la rabia. Pero ¿cómo en vez de estar pensando en eso, por qué no compramos un terreno en X lugar? ¿Por qué no agarrar y hacerlo? Y te soy bien honesta, recién hemos terminado de pagarlo. Choncho, yo con los escritos, ahí está, ya podemos estar tranquilos. Sí. Como bien vos dijiste, tu mami se dio tiempo para planificar, sí, y también para prepararse, para dejar a sus hijos, somos madres, lo que representa, prepararse ustedes, ¿me entiendes? Y llegar a ese momento, sobre todo con dignidad. Así es, me hizo hasta encargos. A ver, claro, ella me dijo, por ejemplo, tu papá es así, mi papá tenía su genio, su carácter, ¿no? Pero vos tenés que cuidar hasta lo último. Claro, yo con ese encargo cumplí hasta lo último. Yo la amo. Sí. ¿Y cómo te sientes vos cuando... Y ahora que, mira, te hago una pregunta. Ahora que tu mami no está en otro plano y vos estás cumpliendo de alguna forma esos encargos, ¿cómo te sientes? Muy, muy satisfecha, en paz. Sobre todo en paz, y también quiero copiarme su sabiduría de ella, ¿no? Para replicar con los míos, ¿no? Siempre digo, en tanatología hay muchos rituales que nosotros hacemos para localizar a nuestros difuntos, ¿me entiendes? Uno que a mí me encanta mucho es eso de las plantas y poner, ¿no es cierto?, resignificar la ausencia en un objeto vínculo, se llama, ¿no? Entonces, eso es una forma, esa resignificación es una forma de homenajear a tu difunto, no solamente esperar al domingo o cualquier fecha, no sé, pues especial para ir al cementerio, te estás dando cuenta, dejarle esos rituales que a veces uno, no por mala gente, pero ni tiempo tiene para hacerlo. Pero sin embargo, si vos relocalizas a tu difunto en un lugar donde lo vas a recordar todos los días, ¿me entendés? Esa persona no se muere. Un poeta que no me acuerdo quién es, la verdad, decía, muere aquel quien es olvidado. Así es. Sí, vos entonces... Ahora que me comentás lo de tu papá que ha comprado ese terreno, mi madre igual compró su propio terreno, ahí en ese cementerio que no te quiero decir el nombre. Y te comento de que llegó con la noticia que se estaba comprando un terreno y yo la traté. Le dije, ¿cómo vas a estar gastando dinero en un terreno en el cementerio en lugar de comprar otra cosa? Y cuando ella se fue, el terreno descubrimos, porque nunca le dijimos mostrarme el terreno, descubrimos que el lugar era privilegiado, al lado de la capilla, magnífico, y nos arregló la vida para ella, para mi papá y para los que vendrán, porque es un espacio grande, ¿no? Entonces, mucha sabiduría, ¿sabes? Vos sabes que te estás dando cuenta cómo se mira, es la misma situación dolorosa, Gisela, pero si la trabajas desde la sabiduría, desde la conciencia, desde el amor, no desde el miedo, desde la negación como es el tabú, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo es inclusive hasta más reconfortante, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi papi, yo no sabía, pero después ya lo supe, nosotros vamos a estar abajo de un árbol. Y no te olvides, bueno, te comento, hay ciertas culturas como las culturas mexicanas ahora que se está poniendo tan de moda y está de un boom, agarrar y precisamente, ¿no es cierto?, cremar al difunto, ¿me entiendes?, poner las cenizas ahí y plantas un árbol. Entonces ahí estás trascendiendo. Sí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué no pensar así y no pensar que la muerte no es el final de nada? Al final de cuentas, ¿quién conoce qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es la muerte entonces? Conceptualicemos. Cada quien, es lo mismo que me preguntes, ¿qué es el amor? ¿No es cierto? Uno va construyendo de acuerdo a su contexto, a su conocimiento. Exacto, y es un estado.
por eso te digo, es parte de la vida. No es el fin. No, particularmente, y por eso hice mis estudios en tanatología y siempre fue mi inquietud esa. No, precisamente por eso pienso que es un inicio, y no estoy hablando de espiritualidad, ¿no? Porque si vamos a hablar de espiritualidad, cada quien tiene su forma de interpretar la muerte, ¿no es cierto? Para mí es el inicio de algo, me imagino que es hermoso. Sí, por ejemplo, hay algunas religiones que he ido a algunos velorios, ¿no? Donde el pastor está en el velorio y el pastor toma la palabra y dice, el cielo está de fiesta, ¿no? De cuando están despidiendo a un difunto, ¿no? Entonces tienen diferentes perspectivas sobre lo que significa el fin de nuestra existencia física en la tierra, ¿no? Ahorita, mientras vos me estás diciendo eso, me estoy acordando que cuando éramos jóvenes, hoy seguimos siendo jóvenes. Jóvenes en el sentido, me rectifico, tienes razón, en el sentido de que no teníamos tanta experiencia de vida como la tenemos ahora. Una persona allegada a vos y a mí pasó a otro plano. Y esta chica era de una religión que no era en ese tiempo la mía. Y cuando fui a su velorio, yo miraba, ¿cuántos años tendríamos en ese tiempo, Gisela? Yo pienso que 20 años. Unos 20 de unos muy 20. Joven murió ella. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, yo me acuerdo que fui. Primero, antes no me gustaba ir a los velorios, etcétera, etcétera, porque no encontraba las palabras para decir, porque mis palabras, y desde peladita, ¿no? Yo decía, mis palabras son tan insignificantes ante el dolor, y una vez, te juro, dije, en vez de decir lo siento, dije felicidades. Fuerte. Entonces, cuando fuimos al velorio de esta chica, ¿me entiendes? Nadie lloraba. Y más bien al contrario, era un regocijo, y precisamente cuando fue la misa de cuerpo presente, dijeron lo mismo. Yo dije, ahí empecé, 20 años, ¿me entiendes? Aquí hay algo más de lo que me han enseñado desde chica, que hay que tenerle miedo a tal, y que la vida se acaba con la muerte. Y ahí empecé ese mi yo rebelde, ¿no? De saber un poquito más. Y ahora, a esa edad que todavía seguimos jóvenes, pienso que la muerte precisamente es otro estado de nosotros mismos, como esencia. ¿No? Pienso que sí, pienso que sí. Sí, porque parece que esto nomás es una caparazón, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos yendo con mi hijo menor, él tenía 5 años. Estábamos yendo a Cuba, porque allá se hacía su tratamiento de vitíligo. Entonces, obviamente, ¿no? En el avión, y era puro nubecitas así, ¿no? Cuando mi hijo mira así y me mira y me dice, mami, ¿quién te dice a vos que nosotros estamos muertos y esto es la vida? Yo, oye, ¿desde dónde filosofando? Escuchar a la madre, seguro. ¿Te estás dando cuenta? Sí. Y me dice, ¿quién te dice que esto es vida y nosotros estamos en la muerte? Ahí ya me vieras, ¿no? No sé de dónde, pero dando. Entonces son palabras que realmente no tienen una explicación, y lo mejor es agarrar y interpretar de forma individual, ¿no? Lo mismo que el amor, lo mismo que el desamor. Así es. ¿No es cierto? Sí, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Hay coincidencias, matices, qué sé yo, ¿no? Pero tengo la impresión que estamos viviendo en un momento, probablemente por la influencia de las redes sociales, de un despertar, creo. Hay muchas corrientes ahora que están en este plano de que hay más allá, hay vida más allá de la vida, digamos, ¿no? Y a mí me parece perfecto y hay que aceptarlo, ¿no? No tenemos que quedarnos con lo que nos enseñaron de chiquititos. Así es. Ahora, hemos hablado de estas circunstancias en el paciente, en la familia. ¿Cómo es esto de que los médicos, enfermeras, cómo lo abordan? Bien, tienen que abordarlo desde el amor. Un enfermero, un médico se frustra, ¿no? Y psicológicamente para una persona, nosotros las personas, para no doler, creamos mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué hacen? A veces, no sé si has escuchado decir, los médicos son unos insensibles.
¿no es cierto? Sí. Te O las dicen, enfermeras también. o las enfermeras no tienen, qué sé yo, humanidad, algo así. Sí. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque ellos, como no les enseñan, porque son seres humanos, Ujú. es lo mismo que nosotros los psicólogos tenemos nuestro psicólogo también, porque imagínate si no, ¿dónde estaríamos? ¿No ve? Entonces, ¿qué hacen en este caso? Tratan de reprimir sus sentimientos, sus emociones, anteponerle ante un tratamiento que no funcione en un paciente. Vámonos atrás, ¿por qué han estudiado medicina? ¿Por qué son enfermeros? Porque creen en el ser humano. Porque ahí está el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Han jurado, han estudiado, o sea, no sé, pues, quemado las pestañas para salvar vidas. Y de repente que no puedan salvar una vida, en el caso de los niños, en el caso de los ancianos, en todas las edades, en el caso de una joven de 20 años, de una mamá de 35 años, de un papá que ve que todos sus hijitos van al hospital y la esposa ya están destrozados. Entonces, ¿qué hacen los médicos y las enfermeras usualmente? Se llenan de mecanismos de defensa, de negación, evitación y represión. Y ante el mundo se ven insensibles, pero ellos están destrozados. ¿Me entiendes? Entonces, los tanatólogos trabajamos en esas personas precisamente para que resignifiquen lo que es la vida y la muerte, y también aprendan a lidiar con ese dolor, con los seres queridos del enfermo, porque el enfermo siempre va a querer, de una u otra forma va a querer sanarse, y va a hacer caso, ¿no es? Al pie de la letra. Pero ¿qué pasa aquí con los familiares? A veces los familiares tienen una negación, ¿no? Además que hay una parte de la tanatología que se llama dar la mala noticia. Entonces, ¿cómo hace un médico, cómo hace un enfermero para contener a la familia o para dar esa mala noticia de decir tu ser querido ya no está en ese plano? O por último, cuando te dicen, no, es fuerte, entren para despedirse. Claro. Entonces, ellos necesitan prepararse psicológicamente, emocionalmente, porque no te olvides, vuelvo a repetir, son seres humanos que han estudiado para salvar vidas. Así es. Entonces, ahí está la tanatología. Perfecto. Ahora, Tatiana, probablemente unos 10 años atrás o más, alguien podría decir, tanatología para abordar un caso de pérdida de mi mascota. Y yo sí lo puedo entender perfectamente porque soy amante de los animales. Sí, sí. Y claro, yo he perdido mascotas. Recuerdo muy bien, te lo conté por teléfono. Sí. Perdí 2 gatitos. Yo recojo gatos, mis hijos igual recogen, siempre tenemos gatos acá. Pero no podía con ese dolor, Tatiana. Exacto. Tuve que hacer terapia. Te juro. Porque todos los días iba a trabajar en mi movilidad. No quería que mis hijos sepan que estaba sufriendo yo, ¿no? Entonces, pero yo estaba sufriendo porque mis animales los perdí. No aparecieron, puse aviso, encima eso. Y entonces manejando y me estacionaba para llorar amargamente porque mis gatitos no aparecían, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto, Tatiana? ¿Cómo se aborda? Se aborda de la misma forma como aborda la pérdida de un ser querido, un ser humano. Porque el amor es amor. ¿Me entiendes? Uno dirá, pero no, las personas que no quieren, por decir, o no les gustan los animalitos. Amor es amor. Entonces, no tienes medida, no dices al ser humano vas a amarlo 5 centímetros, al perrito vas a amar 20 centímetros, Es cierto. a tu casa vas a amar 5 centímetros, tomando en cuenta y viendo este ejemplo, por decir, de este líquido. Bueno, milímetros en ese caso. Simplemente se ama nomás, ¿no? Se ama. Sí. Gisela, amor es amor. Sí. Y cuando se habla de emociones, se habla de sentimientos. No hay un manual. ¿Te estás dando cuenta? Inclusive cuando vamos en los divorcios, cuando hablamos de cambios de domicilio, cambios de lugar de trabajo, se trabaja tanatología también en la pérdida del trabajo. Tienes el mismo dolor, ¿me entiendes?
de diferentes manifestaciones, pero el mismo dolor. Me estás diciendo, Tatiana, y yo me estacionaba y lloraba, ¿me entiendes? Estoy segura que en algún momento de tu vida también en otro tipo de dolores has hecho lo mismo. Así es. Y te has llenado de esos mecanismos de defensa para que no te vean llorar, por es amor, es vacío. Entras a tu casa y no hay ese miau, miau, miau. Es lo mismo. Perdón que diga, pero es así. Entras a tu casa y no hay esa llamada de teléfono de tu mamá, ponele. Entonces, es simplemente aceptar que cuando amas, te vuelves no débil, pero se te caen todos tus mecanismos de defensa, todos tus disfraces emocionales. Es así. Sí. Tatiana, yo me he sorprendido realmente al saber todas estas ramas para mí nuevas, ¿no? Porque no es, vos me aclararás, ¿no? No es común la tanatología, al menos en la sociedad en la que estamos. No lo sé si hay otros con la misma especialidad tuya, pero me ha sorprendido este conocimiento, porque en nuestra época, cuando estábamos en colegio, Tatiana, hemos sido compañeras, no había el lenguaje que hay hoy. Hoy los chicos dicen, es normal de que ellos tengan su psicólogo y que sea frecuente la visita al psicólogo. Es más permanente incluso, ¿no? Es decir, una vez a la semana durante prácticamente toda su vida. Es así. Tanto se ha desarrollado esto que ahora ya también en el lenguaje de los chicos lo veo, los influencers, qué sé yo, que son muy famosos de nuestra sociedad y dicen, mi psiquiatra me recomendó. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con las personas? Antes no en nuestra escuela, en nuestro colegio no había un psicólogo, sí, no lo recuerdo muy bien, ¿es cierto? No había. Pero ahora eso es lo que más hay en los colegios. A ver, contame, Tatiana, este cambio. En realidad pienso que estos cambios van a raíz precisamente de la aceptación, ¿no? De lo que realmente somos los seres humanos. Antes nosotros, a ver, un ejemplo, decían los papás, decían, decían, ¿no? El fracaso de mi hijo es mi fracaso, el éxito de mi hijo es mi éxito, decían los papás. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí enseñábamos a los hijos, o nos enseñaban a que de una u otra forma vos tenías que ser exitoso, tenías que ser fuerte. Los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no ves? Sí. Que las mujeres como sea, pero tenían que estar ahí a la cabeza del hogar y ser el sostén de una familia. Buena madre dedicada a los hijos. ¿Y qué significa ahora buena madre dedicada a los hijos? Significa renunciar a uno mismo, a su profesión, a su etcétera, ¿no? Entonces, ahí está. Estamos aceptando estos cambios sociológicos, psicológicos, son a raíz de la aceptación que el ser humano no todo lo puede y que no todo lo queremos, pero ni todo lo podemos ni todo lo debemos. Antes en nuestras vidas eran regidas por las religiones, eran regidas por las pautas transgeneracionales de nuestra familia, ¿verdad? De nuestra sociedad, de nuestra cultura. Antes las fronteras eran cerradas. No, mi familia, esta es la costumbre de mi familia y no podemos salir de eso, ¿no? Esta es la religión de mi familia y no podemos salir de eso. No había libertad, ¿no? Y con gran orgullo decían nuestros padres, es que mi hija es igualita a mí. O con gran orgullo decíamos, es que yo soy así de caprichosa porque soy igual a mi padre o a mi madre. Y ahora nos damos cuenta que eso no funciona. Sí. Antes fuimos criados, dísela, en base al rigor, somos hijos del rigor. Por eso es que también estamos rotos. La letra entra con sangre. Más o menos, ¿no? Así nos enseñaron, ¿verdad? En cambio, ahora no es así. Y por eso, cuando en gabinete me dicen, ay, estoy preocupada porque mi hija no está pudiendo, ¿no es cierto? Está triste por esto. La veo a mi hija muy débil. Y inclusive le han puesto la generación de cristal. Yo sí, no creo que sean así. También, sí. Porque tengo una hija de esa supuesta generación y no es de cristal. Nenas, son más fuertes que nosotros, son más libres que nosotros, se atreven a decir las cosas con su nombre. En cambio nosotros disfrazamos la realidad. Entonces, yo pienso que ahora la gente, y claro, vuelvo a repetir, nosotros los grandes nos hemos ayornado, ¿no? Es más difícil, obviamente que sí, ¿no? Pero pienso que ahora la gente es más libre.
Más autónoma. Completamente. Y eso es bueno, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Será el entorno? Porque además de que tienen todas esas características que vos estás enunciando muy claramente, ellos están, esta supuesta generación de cristal, que está mal dicho, están en un entorno mucho más complejo que en nuestra época, ¿no? Exacto. Mucho más duro, mucho más acosado, ¿no? Por este tema de la comunicación digital y todo aquello, ¿no? Pero ellos ahí están. Claro, y con ese tema de la información en tiempo real, no es cierto, Sí. Por eso mismo que son más fuertes, no es cierto. Ese es el cambio, ¿no? Ese es el cambio. Ya. La información a tiempo real. Ahora, a ver, en las mismas universidades, en los colegios, los alumnos recibían lo que el profesor decía y uno que otro autodidacta había por ahí, ¿no es cierto? El más leído, digamos, ¿no? Exacto, ¿verdad? En cambio ahora todo el mundo tiene el aparatito, más moderno, menos moderno, pero todo el mundo tiene el tío Google, le llamo yo, el tío Google. Y ahora con la IA peor, ¿no? Peor, Claro. ¿no es cierto? Que imagínate, nosotros tenemos que empezar a pasar clases para eso. Ya me anoté. Ya te conté. Ya me contaste. Entonces, pienso que, como todo, ¿no? Todo lleva su trauma, todo produce un dolor, todo cambio, pero a la larga todo cambio es bueno. Así es. Excelente. Bueno, yo no quiero dejarte ir sin preguntarte, yo sé que vos ves otras ramas también más allá de la tanatología, que ha sido para mí una novedad, las características y el enfoque, pero también entiendo que tratas pacientes con problemas con la droga, también sé que tienes otro tipo de terapias también. Contame. Sí, en realidad soy psicóloga clínica y tengo formación psicoanalítica. Me gusta mucho el psicoanálisis, ¿no? Pero también no soy muy cerrada a una corriente psicoanalítica. En estas partes del tiempo ahora, en esta época, no tienes que hacer una gestal de todo, ¿verdad? Entonces, sí, mi línea es psicoanalítica, pero también, aparte de la tanatología, pertenezco a la Sociedad Terapéutica de Drogodependencia. Son muchos años que he trabajado en drogodependencia. Es una área bastante linda, bastante frustrante, ¿no? Porque lastimosamente el sistema no te permite trabajar de forma integral con los enfermos, empezando por ahí, ¿no? Al drogodependiente, no importa qué tipo de droga sea, no lo toman como un enfermo, ¿no? Todavía hay esa prejuicio, estigmatización. Esa es la palabra, Gisela, esa estigmatización. Te estás dando cuenta de que son personas malas, que son personas irresponsables, que son personas que son delincuentes. Porque una vez me llegó una familia y tengo mi hijo, me llaman, por favor, ¿me puede atender? Lo que pasa que mi hijo está en situación de calle y ya es un delincuente. Efectivamente, sí, está en situación, pero ese es una secuela, ¿me entiendes? Es como un desenlace, además, ¿no? Es una secuela porque necesita, como no han tratado su enfermedad, que es la dependencia. Por eso se dice la drogodependencia, son conductas compulsivas autodestructivas, ¿no es cierto? Es una enfermedad. Entonces, es muy difícil porque, vuelvo a repetir, el sistema no te permite trabajar de una forma integral, ¿no? El gobierno no apoya, los estados no apoyan, la sociedad no apoya, entonces es bien difícil. La familia tampoco. La familia, el 80% de las familias abandonan a su enfermo. Es comprensible. ¿Por qué? Porque es una situación bastante difícil, ¿no? O sea, un drogodependiente, vuelvo a repetir, no importa si es alcohol, es tabaco, es una droga, a ver, mínimo son 3 años de rehabilitación y después, imagínate, 3 años. Aquí en los centros de rehabilitación los tienen de 3 a 6 meses. Y el otro tiempo, ¿me entendés? Entonces es bien difícil. Forma integral, cuando yo hablo de un tratamiento, encarar el tratamiento de forma integral, estoy hablando de médicos de cabecera, estoy hablando de neurólogos, estoy hablando de psiquiatras, de psicólogos, estoy hablando de terapeutas de estimulación cognitiva. Entonces necesita.
Y no nos olvidamos también el área espiritual. El ser humano es un ente biopsicosocial y espiritual. Así es. Entonces, si no tienes ese alimento espiritual, no interesa, Gisela, que se llame tu Dios, ¿no? Yo digo algo medio loquito, digo, cuando sea el ser humano tiene que creer en San Lapicero, y les muestro mi lapicero a mis pacientes. El tema es que necesitamos tener fe en algo. Así es. ¿No? Y bueno, fe en el ser humano. Es bien difícil, pero es hermoso. Es hermoso ver una persona que después de haber estado tanto tiempo mal, que se ha desvinculado de su entorno, ha perdido el trabajo, verlo recuperado, nena, así sea uno en 200 personas, uno en 1000 personas, es una satisfacción que realmente vale la pena. Sí, es cierto. ¿Y el psicoanálisis? Espero que no me estés psicoanalizando. No, mami, más bien vine aquí a cuidar mis palabras para que queden bonitas y estar a tu altura. Gracias. ¿Cómo? ¿En qué consiste el psicoanálisis y para qué utilidad tiene en tu tratamiento con la gente? El tema es que el psicoanálisis es una corriente, lógicamente, ¿no es cierto?, de la psicología, y que trabaja más que todo en el consciente y en el inconsciente del ser humano, donde realmente está el verdadero dolor. No desmerezco, obviamente, porque yo utilizo las otras corrientes de la psicología, por ejemplo, la cognitiva conductual, la sistémica, cuando se trabaja en familias, por eso te decía, yo hago una gestalt de todo, ¿me entiendes? Pero el psicoanálisis, aún así una familia tiene un consciente y un inconsciente, y el inconsciente está lleno de dolores, donde realmente ahí está el meollo del asunto. Y mientras vos trabajes ese tu inconsciente y lo aprendas a conocer, vas a aprender a trabajar todas tus emociones, todos tus impulsos, todos tus dolores. Entonces para mí es muy importante y me está dando, son tantos años que trabajo en eso, me está dando muy buen resultado porque hay cambios sustanciales y a largo plazo en las personas. Excelente. Porque aprendan a... Hay una cosa que cuando yo les digo a mis pacientes, un ejercicio que hago, ¿no? A ver, describime a tu mamá, ¿no? Y me dice, mi mamá es así, así, así. Me hacen un escaneo de su mamá. Y cuando les digo, ¿quién eres vos? Tatiana. Sí, Tatiana, pero una mujer. Sí, una mujer. Mamá. Me está diciendo, cuesta, ¿no es cierto? Y el psicoanálisis te enseña a conocerte. Ya. No a conocer al otro, ¿no? Sino a conocerte realmente en tu profundidad. Esa pregunta filosófica, ¿no? La primera pregunta que se hizo el ser humano, ¿quién soy yo? ¿A conocerse o a reconocerse? Pienso que a conocerse, porque lo que vos reconoces muchas veces no es lo que vos quieres saber de vos. Entonces pienso que es a conocerse. Perfecto. Pero sin negar tu esencia, lógicamente. Excelente. Una cosa más, lo último. La que quieras. En el diálogo me dijiste, los psicólogos también necesitamos psicólogos. Sí. Es que estás escuchando, prestando el servicio, estás escuchando muchos problemas, muchas circunstancias, dolor, ¿no? Entonces, eso te afecta. No hay una caparazón que te inhiba, digamos, de tener esa influencia. Mira, desde el día 1 nos enseñan no a despersonalizarnos, porque ahí habría patología, pero sí nos enseñan a no identificarnos con el dolor. Entendiendo que, Gisela, todo displacer que vos tengas en tu vida es un conflicto existencial. Ay, no me gusta cómo te vestís, pero ahí estás proyectando de alguna forma quién eres. No me gusta cómo sos. Hay algo ahí que te está moviendo y eso es dolor, es displacer. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no aprendemos a no identificarnos? Lloramos con el paciente y eso no se puede hacer. Me hace recuerdo cuando estaba haciendo mis prácticas en la universidad. Fui la primera en hacer las prácticas en el gabinete de la universidad.
Y bueno, yo tenía que irme, pues ya había pasado mucho tiempo y ya yo era por periodos que yo tenía que estar y me dicen, capacita una compañera para que vos salgas y ella entre a las prácticas. Y bueno, yo dije, pues en mi experiencia a la mejor alumna, ¿no? 100 sobre 100. Cuando la pongo de mi coterapeuta y estábamos con nuestra paciente ahí, no sé cómo miro, bueno, la paciente se pone a llorar, empieza a movilizarse y a sacar lo que yo digo, ¿no? Ese nudito de ahí o el nudito de acá. Y empieza a hablar, el llorar. Cuando hago así, y mi coterapeuta llorando con la paciente. No puede ser objetiva, pues así, mami, ¿cómo vas a poder ayudar, verdad? Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos un psicólogo? Porque somos seres humanos. Claro. Entonces, si vos no tienes la capacidad de separar tu dolor con el dolor del otro, no vas a poder ser objetiva. Entonces, por eso necesitamos psicólogo. No te olvides que nosotros no podemos hacer terapia a nuestros hijos, por decirte. No podemos hacer a nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque están los sentimientos, emociones de por medio. Entonces, para no identificarnos, es preferible. Bien. Y, como te digo, desde el día 1 nos enseñan a eso, a no identificarnos. Y por lo tanto, necesitamos un psicólogo. El otro día, sí, mis hijos, 11 de la noche, fulano, necesito terapia online, caray. De verdad. Qué interesante. Tiene que ser. Bueno, Tatiana, ha sido realmente un gusto conversar con vos. Gracias, de verdad Muy amable. que ha sido lindo estar acá. Cuando necesites, claro estoy que acá. Sí. Cuando necesitemos terapia, la vamos a buscar a Tatiana. Bueno, muchas gracias también a ustedes que han visto este episodio aquí en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta una próxima entrega.